Ok, pues bienvenidas a todas. Gracias por, pues a Dalia especialmente por darme este espacio y esta oportunidad de convivir con ustedes. Pues como les estaba contando, tengo ya 4 años de estar estudiando las cartas y bueno, anteriormente a esto, pues venía yo con conversaciones con Dios y antes que eso con un curso de milagros. Entonces ya tengo pues básicamente unos 18 años de estar metido de lleno en la espiritualidad, ¿verdad? Entonces, creo que estos otros dos libros siempre guardan una coherencia con eh, las 9 cartas de Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso es que los menciono. Y bueno, el curso de milagros también es una canalización del maestro, ¿verdad? Así que creo que pues todo ha ido complementando en mi vida, que cada libro también llegó en un momento difícil de mi vida, ¿verdad? Y para contarles así bien poquito, yo empecé con una enfermedad ácido úrico, así empezó mi camino espiritual. Entré al yoga y del yoga a la meditación y ahí pues empecé mi proceso de sanación, ¿verdad? Gracias a todo este conocimiento. Ahora pues doy terapias, se llama terapia del silencio interior y pues trato más que todo a personas con enfermedades crónicas, ¿verdad? Y bueno, cualquiera pues que necesite algún tipo de ayuda, ahí estoy para servirles con mucho gusto, ¿verdad? Entonces voy a compartir el texto para que empecemos la lectura. ¿Pueden ver mi pantalla? Voy a agrandar. Entonces, no sé si alguien desea leer o alguien que estaba... Mari, ¿tú ibas a leer? Yo voy a leer, pero yo leo de acá porque como estoy conectada desde el celular, no alcanzo Claro, a leer bien, entonces me no voy hay a basar problema. en... Perfecto. Dale, dale. Gracias. Te escuchamos. Adelante. Fue realmente cierto que anduve sobre el agua cuando mis discípulos embarcaron para cruzar el lago. Si has leído la narración bíblica de este incidente, te darás cuenta de que mis discípulos me habían dejado atrás. Anhelé la oportunidad de apartarme de todo contacto humano, retirarme a las colinas, para una vez más entrar en profunda meditación, permitiendo a mi conciencia fundirse en la dimensión universal de la conciencia de Dios. Mientras estuve en este estado espiritual que trascendía la conciencia humana, todo conocimiento físico desapareció y fui elevado en éxtasis dentro de la corriente universal de la vida, y supe que la vida universal lo es todo, que la vida era la realidad de mi ser y que todo lo demás eran apariencias cambiables, transitorias de la vida universal hechas visibles. Supe, sentí que yo era la vida misma y que al introducirme en la conciencia de la vida más allá de la conciencia terrenal, las leyes que gobernaban mi ser físico eran trascendidas y ya no se aplicaba a la carne y sangre de mi cuerpo humano.
Anhelaba moverme en este nuevo estado trascendente y me vi salir de la cueva flotando. Vi a mis discípulos en el lago y supe que estaban en peligro. Sin esfuerzo, bajé la colina hacia la orilla flotando y al empezar a contactar de nuevo con mis asuntos humanos normales, en este caso, mis discípulos, me encontré pisando sobre las aguas. Sin embargo, todavía estaba en esa condición en la que me di cuenta plenamente que yo mismo era la vida individualizada y, por tanto, que mi cuerpo estaba bañado por el poder vital que seguía aligerando y transformando la estructura atómica de mi estado físico. Debes entender que oír y pensar en el estado de conciencia humana y la ascensión en la manifestación trascendente de la vida universal, cuando la conciencia personal está ya apartada de la condición corporal y plenamente fundida en la conciencia universal del Padre, pertenecen a dos dimensiones totalmente diferentes del ser. La conciencia humana puede recibir inspiración de la conciencia universal del Padre, pero la inspiración que se recibe se entremezcla con la condición humana y frecuentemente se interpreta mal, según el almacén de conocimientos que ya controla el cerebro y por tanto los procesos mentales en sí. Desgraciadamente, la inspiración que recibes es contaminada y distorsionada por tus actuales creencias fuertemente arraigadas. Dado que el estado perceptual trascendente y de cobrar conciencia emerge de la condición física, el cerebro ya no está al control, ya no tiene influencia sobre el estado de percepción trascendente, que es la verdad en sí. Ya no está controlado o afectado por la creencia humana. Está en un estado de lo que realmente es, lo que está detrás de la manifestación y la existencia visible, en lugar de estar en la dimensión humana de lo que se cree que es la existencia. Es el estado de conciencia trascendente en el que los milagros no son más que la obra normal de la ley universal. Antes de continuar con esta narración de mi vida sobre la Tierra, quiero hacer hincapié de nuevo en que todo lo que hay en el universo es un estado de conciencia particular e individualizada, hecha visible. He tenido que descender desde mi estado de conciencia del amor universal actual con el fin de expresar de nuevo mi vida en la Tierra que sigue impresa, de manera imborrable, dentro de la energía de la conciencia del mundo en sí, la cual se remonta hasta el momento de su creación. Debes comprender que cuando dejé mi cuerpo en Palestina, dejé atrás todo lo perteneciente a aquella vida. Había cumplido mi misión. Por tanto, cuando morí en la cruz, fui liberado. Fui elevado en luz gloriosa para participar de luz, para ser luz y para regocijarme en la luz, que es el amor universal. Vida, belleza, armonía, dicha y éxtasis. Moverse entre diferentes niveles de conciencia no es asignatura fácil o agradable. Es tan solo porque mi misión en la tierra no había quedado completa cuando morí en Palestina, por lo que ahora vuelvo para ayudar a preparar tu entrada en una nueva era, una fase nueva de la existencia individualizada en la tierra. Puede que comprendas lo que quiero decir por la incomodidad de este suceso. Si haces memoria de alguna profunda tristeza que ocurrió en tu vida y ves que reaccionas con casi el mismo grado de tensión y estrés emocional como cuando el acontecimiento te ocurrió, el reflexionar sobre algún sufrimiento o pena pasada te hará querer llorar. Sentirás la vuelta de la depresión y angustia original al revivir aquel momento en tu imaginación. Puede que quieras apartarte de la gente porque tu conciencia ya ha descendido desde tu estado anterior del equilibrio feliz y de paz para experimentar una vez más
las vibraciones y las formas de la conciencia baja que creaste en el momento inicial de tu sufrimiento. El cambio de ánimos indica un cambio en tus energías de conciencia. Una subida de las vibraciones de conciencia te dará una elevación mental, emocional y física, haciéndote sentir feliz. Una baja de tus energías de conciencia deprimirá el funcionamiento de todo tu sistema y sentirás el comienzo de una depresión o, al menos, una caída del optimismo previo que disfrutabas. Te estoy explicando un hecho de la existencia. Tu universo entero manifiesta las diferentes frecuencias de vibración de las partículas de energía de la conciencia. Al moverse las frecuencias arriba o abajo, de un nivel a otro, así también las estructuras físicas y visibles manifiestan niveles de energías diferentes, y hay un cambio de patrones mentales y emocionales y de aspecto. Al descender desde mi estado de conciencia para volver a entrar en las condiciones de mis tiempos en la Tierra, estoy movido tan solo por mi amor a la humanidad. Desde hace 2000 años, los cristianos llevan reviviendo el trauma de mi crucifixión. Algunas personas, incluso, han experimentado el estigma, que no es más que una respuesta histérica, morbosamente emocional a lo que creen que me pasó. La gente se excitaba hasta un punto similar al frenesí mientras imaginaba la angustia de mi sufrimiento antes de mi muerte. Su gratitud emocional por lo que soporté los pone en un estado de congoja física. Esto está siendo escrito en un día de Viernes Santo, y he venido especialmente para hablarte acerca de mi crucifixión y para decirte que debes abandonar todo drama referente al recuerdo de este día. Morí, y eso fue, para mí, una liberación maravillosa. Es hora de que la gente se despierte de su largo sueño y que llegue a comprender la existencia como lo que realmente es. Y la verdad con respecto a mi crucifixión, la cual ha estado oculta hasta este tiempo, en Viernes Santo, año tras año, a través de los siglos, se ha creado un estado de ser, de conciencia traumática y contaminada por todo el mundo, tan lejos de la dimensión espiritual de la conciencia creativa universal, como diste el infierno del cielo. Perdón. ¿Y qué pasó? Ahora que he elegido revivir mi vida sobre la tierra en la persona de Jesús, a través de la mente de alguien que recibe mis palabras, con el fin de ayudar al mundo a avanzar hacia una nueva fase de desarrollo espiritual, mental, pido a aquellos que puedan recibir mis palabras, que dejen esta práctica de recordar mi muerte y de ejercer la abnegación física durante el ayuno de la Cuaresma para conmemorar mis 40 días en el desierto. Como te debes dar cuenta, por esta narración, mi tiempo en el desierto fue de gran dicha y bendición de espíritu. Muchos sucesos de gran significado espiritual ocurrieron justo antes de mi muerte, los cuales son ejemplos magníficos de las grandes leyes cósmicas en acción dentro de tu dimensión de existencia. Ahora te estoy dando una breve narración de estos sucesos importantes, porque mi propósito es el de iluminar completamente tu mente, darte conocimiento más allá de cualquier conocimiento recibido por cualquier otra persona en tu universo. Cuando empecé a preparar a mis discípulos para mi muerte que se aproximaba, tuve una tarea terriblemente difícil. A duras penas podían contener la conmoción y el asombro. Pensar que me iban a crucificar como un criminal común era repugnante, inexpresable, y tampoco querían perderme de vista. Les había llamado para seguirme y dejar atrás sus vidas que habían sido bastante prósperas. Habían dejado a sus familias
y sus hogares para rehacer sus vidas alrededor de mí y mi obra. Se habían enorgullecido de mi recorrido por las ciudades. Habían estado dispuestos a asociarse conmigo y se les conocía como mis discípulos. A pesar del rechazo y la dura crítica de los líderes religiosos, lo que es más, me amaban y me respetaban tanto por mi forma de vivir, mis propias enseñanzas, como por la manera en la que curaba a tanta gente con compasión, y por cómo les había traído confort a sus vidas desdichadas. Verdaderamente creían que era el Hijo de Dios. ¿Cómo podía acabar en la cruz el Hijo de Dios? Se preguntaban. Aumentó el espanto con cada pregunta. Era impensable. Sentían que un tremendo vacío se abría delante de sus vidas, un vacío en sus vidas y un enorme cráter en la tierra donde pisaban, y una vasta extensión de inestabilidad y de falta de propósito dentro de ellos mismos. No se atrevían a contemplar mi próxima crucifixión de la que yo les hablaba. Tal suceso les destruiría todo aquello en lo que habían creído con todo su corazón. Por consiguiente, mis discípulos se resistían fuertemente y con locuacidad a lo que intentaba decirles, y afirmaban una y otra vez que tal cosa nunca podría ocurrir. Al ponerme firme contra sus tercas negativas, al final se vieron obligados a acallar sus argumentos y a aceptar externamente que tal cosa podría ser posible. Les dije que después de mi muerte me verían de nuevo y que esperaba que siguieran la obra que yo había emprendido. El dolor y las discusiones que habían despertado en mis discípulos también me afectaron a mí profundamente. No era empresa fácil ir a Jerusalén, donde me esperaba mi destino. Más que cualquier cosa, me preguntaba si estaría a la altura de este gran reto de mi resistencia. ¿Sería capaz de trascender la condición física y entrar en la conciencia del Padre Universal y quedarme ahí hasta que muriera? Había veces que estaba profundamente asustado ante la prueba, pero no me atrevía a revelar mi temor a mis discípulos. Por lo tanto, empecé mi último viaje hacia Jerusalén con sentimientos poderosamente mezclados. Por una parte, estaba cansado de curar y hablar y enseñar a la gente que escuchaba boquiabierta sin tener ninguna comprensión de nada de lo que intentaba contarles. Había pensado que mi conocimiento haría capaz a la gente de salir de su miseria y, al menos, hacer contacto con el Padre y obtener una vislumbre del reino de los cielos. No había ninguna evidencia de tal despertar espiritual, ni siquiera entre mis discípulos. Mi decepción y sentido de fracaso me hizo estar contento de irme de la vida terrenal hacia la gloriosa existencia que sabía que me esperaba después de mi muerte. Al mismo tiempo, me preguntaba cómo iba a resistir el dolor de la crucifixión. A través de mi misión, había vivido en un estado mental más o menos consistentemente pacífico, frecuentemente exultado, con los pensamientos fijos en la conciencia amorosa del Padre, autor de todo ser, sabiendo que solo tenía que pedir y lo que pidiera rápidamente sería manifestado. Podría mantener mi ecuanimidad cuando me trajesen ante el consejo, al llevarme a mi crucifixión, cuando me clavaran en la cruz con mi peso colgando de mis manos. ¿Por qué estaba dando lugar a dudas y temores? Se me bajaba el nivel normal de mis frecuencias de conciencia. Me estaban bajando las frecuencias de la conciencia del plano terrenal. Volví a ser víctima de mi vieja agresión que me incitaba hacia los actos irrazonables, lo cual nunca hubiera contemplado antes, cuando estaba en mi estado anterior, de total armonía con la conciencia del amor Padre.
Mis dudas y conflictos se externalizaron en mi vida como emociones e impulsos humanos que contravenían la ley cósmica del amor. Primero, ocurrió el episodio de la higuera. Tenía hambre y fui al árbol realmente sin esperar encontrar fruta, porque no era estación de higos. Al ver que la búsqueda era infructuosa, maldije la higuera. 24 horas más tarde se había marchitado hasta las raíces. Fue una experiencia terrible. Era la primera vez que mis palabras habían causado daño a algo. Sin embargo, demostró claramente a mis discípulos el poder del pensamiento para bien o para mal. Les demostró que cuando más espiritualmente evolucionada es una persona, mayor es el impacto de sus palabras en el medio ambiente. Aproveché la oportunidad para señalar a mis discípulos que que había comportado sin pensar, como lo hace el hombre o la mujer promedio que, teniendo grandes esperanzas, no consiguen lo que quieren. Suelen reaccionar con enojo, lágrimas e incluso palabras agudas que pueden o no ser una especie de desear mal o de maldecir a las personas que les hayan negado el deseo anhelado en su corazón. Ya había visto ellos mismos lo que la maldición había hecho a la higuera. Ahora deberían comprender que mientras que una fuerte convicción les podría conceder cualquier cosa que pudiesen desear o imaginar, también deberían estar constantemente conscientes de su propia condición mental, emocional. No deben guardar rencor contra los demás, sino que deben perdonar rápidamente. De lo contrario, podrían hacer mucho daño a aquellos contra quienes sienten resentimiento, lo cual se les devolvería en el debido tiempo, como la cosecha de su siembra. Lo que es más, según se siembra, se cosecha. Sabía que lo que había hecho a la higuera inevitablemente regresaría a mí de alguna u otra manera. Llevé a mis discípulos al templo. Muchos años habían pasado desde que estuve ahí, y sabía que mi visita serviría para establecer los sucesos que conducirían a mi crucifixión. Algunas personas me reconocieron y como respuesta a sus peticiones me puse a enseñarles. Se juntaron más personas y se apiñaron los prestamistas quienes empezaron a quejarse. Sus gritos y quejas ruidosas rompieron el hilo de mi pensamiento mientras enseñaba. De repente, monté en cólera. Había aquí personas sinceras que me rodeaban deseando oír palabras de vida, las cuales pronto no podría contarles. Y allí estaban los prestamistas que vivían vendiendo ganadería para los sacrificios, que no hacían ningún bien a la gente. Estos hombres solamente traían deudas y miseria a la gente. Sentí la sangre subirme a la cabeza y dando empujones a las mesas, las tiré, esparciendo el dinero, y eché fuera del templo a los hombres de corazón duro que pensaban tan solo en el dinero. Entonces hubo una tremenda conmoción y de gritos y chillidos. Algunos pelearon para recoger el dinero. Los prestamistas me maldijeron, denunciándome como malvado, como si hiciera el trabajo de Belcebú y otros 1000 demonios. Los sacerdotes y los fariseos, y toda la gente que valoraban en mucho los sacrificios del templo, vinieron juntos corriendo para averiguar la causa del ruido y de la confusión. Al oír lo que contaron los prestamistas, estaban tan agraviados por mis actos que se lanzaron una condena vociferante y de lamentaciones contra mí para impresionar a los sacerdotes, cada uno superando al compañero, haciendo protestas cada vez más fuertes para demostrar su horror por lo que yo había hecho. Nunca antes se había visto en el templo tal cosa. Incluso aquellos que antes me habían escuchado estaban molestos por mi intención y se preguntaron qué clase de hombre podría ser yo. Estaban agrupados, de pie, viendo los sucesos cuando se les acercaron los sacerdotes y los fariseos,
quienes les persuadieron de que yo intentaba destruir todo aquello en lo que creían, predicando un Dios falso, totalmente diferente a lo que siempre habían oído en la sinagoga. Los sacerdotes transmitieron su propio enojo desenfrenado a la gente y les convencieron de que mi pecado les contaminaría también si se empeñaban en escuchar mis locuras. Gradualmente, se le convenció a la gente de que yo era una influencia malvada y que deberían quitarme de en medio antes de que pudiera trastornar la paz del país y atraer la ira del gobierno romano sobre todo el país de Palestina. Mis discípulos, avergonzados por lo que había hecho, sigilosamente dejaron la escena y se escondieron entre los callejones a alguna distancia del templo. Cuando más tarde regresaron a donde yo estaba, demostraron claramente que estaban profundamente molestos por mis actos. Se preguntaban si había perdido el juicio o si me había vuelto loco profetizando mi muerte y luego haciendo aquellas mismas cosas que probablemente la provocarían. Fue en ese momento que Judas, quien nunca se había deshecho verdaderamente de sus creencias judías, empezó a dudar que yo fuera el Mesías después de todo. Llevaba 3 años enseñando al pueblo, y no había una disminución del dominio romano. 3 años, y la gente no estaba más cerca de la felicidad que les había prometido. Y ahora parecía a punto de convertirme en un perturbador de la paz, trayendo la ira de Roma sobre sus cabezas. Se enteró de que el sumo sacerdote judío quería deshacerse de mí y por tanto ofreció sus Ahí servicios. termina mal. Ok, sí, gracias. Justo trayendo la ira de Roma sobre sus cabezas. Es el final de la lectura. Gracias. Mari, no sé si quieres comentar algo, ya que estás tú leyendo. Pues sí, me asombra mucho acerca de las vibraciones que está comentando Jesús, que de repente yo me he notado también últimamente con este tipo de características de que recuerdo algo y me pongo triste y siento como bajan mis vibraciones y de repente empiezo a tener atención plena y lo que hago es meditar o lo que hago es pedirle a Padre, Madre, Vida que me den ecuanimidad, que pueda yo encontrar paz y armonía para que pueda elevar mis vibraciones. También me sorprendió mucho en la lectura cuando dice que estaba meditando y sintió el peligro de sus discípulos en el mar o en el agua y entre estar en, entre el reino ay, no recuerdo cómo dice, déjenme checar, que estaba en el estado de conciencia universal, entre el estado de conciencia universal y entre el estado de humanidad, y que así pudo pisar el agua. Yo nunca había escuchado eso y me ha sorprendido mucho porque, pues sí, se me hace increíble. Y pues eso sería lo que quiero compartir con ustedes, que me ha gustado mucho la lectura y Gracias, también de gracias. lo preocupante de que se sentía de su crucifixión y de las palabras malas que dijo y no quería decir, pero así a veces es la mente humana que de repente el enojo nos hace perder la conciencia, lamentablemente. Pero para eso estamos acá, para apoyarnos y aconsejarnos y leer. Gracias. Gracias, gracias, Mari. Pues sí, definitivamente pienso que esta parte de las cartas, pues como tú dices, nos muestra ambos aspectos de, de la personalidad, ¿verdad?
por un lado, pues empieza él estando muy conectado con Padre, Madre, Vida, tan conectado que pues su cuerpo, dice él, que está como en otro estado, como en otra dimensión, entra como en otra dimensión. Y gracias a ese estado, pues él puede pues prácticamente caminar sobre el agua y ayudar a sus discípulos, ¿verdad? Y por el otro lado, por el contrario, cuando él empieza este camino, que pues obviamente él sabe que el camino que le espera es duro, ¿verdad? Y se cuestiona incluso pues a sí mismo si va a poder soportar tal dura prueba que tiene enfrente de él, ¿verdad? Y se nota eh, justo pues con el ejemplo de la higuera, ¿verdad? En donde sus frecuencias ya están tan bajas, ¿verdad? Que maldice a la higuera, o sea, cuando y lo dice en sus palabras, ¿verdad? Porque dice que él no esperaba que hubieran frutos ahí, ¿verdad? Y de cierta manera pienso que si él en ese momento hubiera acudido al Padre, ¿verdad? Pues lo más seguro es que el Padre hubiera encontrado alguna manera de eh, suplir por su necesidad, por su hambre, como lo hizo también saliendo del desierto, ¿verdad? Y bueno, y ahí tuvo su primera duda, ¿verdad? Cuando salió del desierto y pensó en convertir las piedras en pan, haciendo un acto egoísta, usando el poder del Padre en un acto egoísta, ¿verdad? Sin primero acudir al Padre. Y creo que aquí pues es algo muy importante y algo muy básico eh, em, de esa vibración, como tú decías, ¿verdad? Ese estado de conciencia, porque pues al final de cuentas, dependiendo de nuestro estado de conciencia, va a ser lo que vamos a crear, ¿verdad? En esencia, somos creadores como hijos de Padre, Madre, Vida, ¿verdad? Esa es una de sus principales características, es que es creador y pues como de tal palo, tal astilla, pues nosotros también somos creadores de todo, absolutamente todo, ¿verdad? Y un punto importante de remarcar, ¿verdad? Es que el ego nos fue diseñado por Padre, Madre Vida para protegernos en los primeros años de nuestra vida, ¿verdad? Y dependiendo de muchos factores, incluyendo las vidas pasadas y cuando ingresamos a esta realidad, los esquemas mentales de nuestros padres, eh, cómo fue que nuestra madre vivió nuestro embarazo, ¿verdad? Desde ahí nuestro ego empieza a programarse, ¿verdad? Con los impulsos de adhesión y rechazo, ¿verdad? Y entonces nacemos y sigue la programación y pues básicamente vamos reaccionando ante todos los sucesos de nuestras vidas, ¿verdad? Dependiendo de esa programación que tuvimos al principio y del ego y de las vidas pasadas.
¿verdad? Entonces, hay una frase que a mí me encanta del curso de milagros. Es prácticamente la única frase que recuerdo así cristalinamente, ¿verdad? Y la frase dice así, dice, todas las enfermedades empiezan con un juicio, ¿verdad? Entonces, el juicio va en contra de la verdad de la vida, que la verdad de la vida pues es la unidad, ¿verdad? Entonces, el juicio nos separa y pensamos que las cosas o las situaciones que nos están ocurriendo no deberían de ser como son, ¿verdad? Y entonces nos separamos de la realidad, de lo que está sucediendo y juzgamos. Ese juicio crea tensión en el cuerpo. Es otra vibración, es una vibración opuesta al amor, ¿verdad? Y esa tensión, al final de cuentas, daña los tejidos del cuerpo y después los tejidos pues deben de regenerarse gracias al diseño amoroso, incondicional de nuestro Padre, ¿verdad? Y empiezan unos síntomas que hemos llamado enfermedad, pero que en realidad son procesos de regeneración, que es el programa que el Padre diseñó para nuestro cuerpo, ¿verdad? Si nosotros no somos conscientes de estos juicios, vamos a seguir enfermando y enfermando, ¿verdad? Y como dice en alguna parte de las cartas, dice, Dios no te puede salvar porque Dios nos dio libre albedrío, ¿verdad? Entonces, si nosotros seguimos juzgando y juzgando y juzgando una y otra vez, entonces el cuerpo va a seguir recibiendo tensión, tensión. Eso va a degradar los tejidos y eso va a causar unos síntomas que hemos llamado enfermedad y a veces pues las enfermedades se vuelven crónicas, ¿verdad? Porque estamos tomando pastillas para los síntomas, pero nunca atendemos las causas reales de esos síntomas, ¿verdad? E incluso, pues esos síntomas, perdón, no los síntomas, sino que ese juicio y esa tensión nos pueden llevar hasta la muerte, ¿verdad? Así que si el juicio es el principio de la enfermedad, entonces la sanación empieza con la reconciliación, porque la reconciliación es unión, que es la verdad de la vida, ¿verdad? Entonces, y bueno, siguiendo con un poquito con la lectura, eh, y yo que he tratado a varias personas con tema de enfermedades, si la persona no quiere soltar sus creencias que le están causando ese sufrimiento y ese dolor, difícilmente van a sanar, ¿verdad? Y cuando uno quiere cambiar las creencias de las personas se refuerzan más en su creencia porque esa es la naturaleza del ego, ¿verdad? Rechazar y eh, adherirse a lo que siente que le ha llevado, salvado la vida hasta ese momento, ¿verdad? Así que, de cierta manera, pienso que por
por la gran eh, prueba que tenía Jesús adelante, ¿verdad? Él dejó que su conciencia bajara y juzgó tanto a la higuera como a los fariseos, eh, a los prestamistas, perdón, y desencadenó los mismos hechos que hicieron que lo llevaran a la crucifixión, pero que al final pues era parte del plan, ¿verdad? Ahí sí que todo pasa por algo. Entonces, y Cristo pues al final lo que ya quería era escapar de esta realidad, porque pues se dio cuenta el maestro que a pesar de curar a los enfermos en las plazas, enfrente de todo el mundo, a pesar de que estaba iluminado y podía llegar a los corazones de las personas, si las personas no estaban dispuestas a cambiar sus creencias, pues definitivamente no iban a recibir el mensaje, ¿verdad? Por más esfuerzo y por más iluminado que uno pueda estar, ¿verdad? Así que, pues, básicamente ese es mi aporte. Eh, Iris, adelante. Gracias. Tengo dos preguntas. La primera es Claro. en referencia a las enfermedades que tú dices. ¿Te refieres a las enfermedades que son crónicas o a cualquier enfermedad? Por ejemplo, si tomo agua que no ha sido purificada, posiblemente voy a tener una infección estomacal, ¿no? Y eso sucede porque tal vez no tenía la preparación en el estómago para hacer eso, pero vaya, si fue una infección, no, por ejemplo, una gastritis crónica, por ejemplo, muy severa, esa es a la que tú te refieres que son producto de nuestros pensamientos y nuestras creencias. No, todas las enfermedades. E incluso el maestro nos dice en una parte en las cartas, dice que en aquel entonces se acostumbraba lavar los cubiertos porque se creía que las enfermedades venían de la suciedad. Y dice el maestro, no importa tanto lo que entra, o sea, no deberías de ponerle atención a lo que entra por la boca, sino a lo que sale de ella, queriendo decir que la enfermedad no viene del exterior, sino que siempre viene de aquí arriba, ¿verdad? Yo, en mi caso personal, he estudiado bioneuromoción y la nueva medicina germánica, que son ciencia que ha estudiado las enfermedades desde un punto de vista diferente que la medicina tradicional, ¿verdad? En la cual, pues, la medicina tradicional se cree que las enfermedades se originan a nivel celular, pero eh, el doctor Hammer, la- quien fue quien postuló la nueva medicina germánica, pues nos explica que no, las enfermedades no vienen del exterior, que todas son un producto de conflictos emocionales que no éramos conscientes antes, ¿verdad? De que éramos nosotros mismos los que estábamos causando nuestro sufrimiento, ¿verdad? A través de nuestros pensamientos y especialmente pues a través del juicio. Muy bien, gracias. Mi otra pregunta es la parte que habla sobre los milagros. Dice, escuché algo así, es el estado de conciencia trascendental cuando suceden los milagros. A ver, yo creo que varios de nosotros hemos escuchado de personas que tienen una recuperación milagrosa, ¿no? O un embarazo que te dijeron 5 doctores que no podías tener y de repente, pum, en el momento menos esperado sucede, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, personas, el segundo caso, y yo no veo que la persona haya estado en un momento de conciencia trascendental, ¿no? O sea, lo veía como cualquier, perdón por los vendedores de la calle,
yo no veo que estuvieran así vibrando como Jesús, ¿no? Entonces, ¿cómo suceden estos casos excepcionales, ¿no? O sea, ¿siempre es porque estás vibrando alto o es porque es parte de tu planificación de vida también? Mira, a nivel biológico, el doctor Hammer hizo grandes descubrimientos y él se dio cuenta que la enfermedad se dividía en dos fases, ¿verdad? La primera fase es una fase de estrés y empieza con un conflicto emocional, ¿verdad? Entonces, ese conflicto en donde hacemos un juicio que es inconsciente porque sucede rapidísimo, ese juicio crea estrés, ¿verdad? Y entonces esa fase, esa primera fase de la enfermedad va a durar el tiempo que nosotros pasemos en conflicto, ¿verdad? Puede ser un día, puede ser una semana, un mes, un año o toda la vida, ¿me entiendes? Entonces, él se dio cuenta, en base a sus estudios, porque él era oncólogo y trabajaba con muchos pacientes de cáncer, que en el momento en el que la persona resuelve su conflicto, consciente o inconscientemente, pasa a la segunda etapa de la enfermedad, que como se termina el estrés, entonces el cuerpo dice, bueno, es tiempo de regenerar el tejido que se dañó por estar tanto tiempo en estrés, ¿verdad? Entonces, si pasamos, por ejemplo, 6 meses bajo un estrés, el cuerpo va a tardar otros 6 meses en regenerarse, ¿verdad? Entonces, hay curaciones que son muy rápidas, no necesariamente, ¿verdad? Porque yo lo he experimentado en carne propia, ¿me entiendes? En el momento en el que me hice consciente de unos conflictos que yo estaba viviendo, los síntomas desaparecieron, ¿verdad? Entonces, puede ser que en ese justo momento la persona resolvió su conflicto, se lo entregó a Dios o no sé, algo que sucedió que hizo que se terminara el estrés y que empezara el proceso de curación, ¿verdad? Y pues el cuerpo está diseñado para eso, ¿verdad? O sea, el cuerpo humano es una máquina de regeneración todo el tiempo, toda la vida. Se está regenerando, regenerando, regenerando. Células están naciendo y células están muriendo siempre. Esa es la naturaleza y el diseño amoroso del Padre. No sé si contesté a tu pregunta. Yo creo que tiene mucho sentido con el caso que tengo yo en mi mente, ¿no? O sea, sí sucedió así. Cuando soltó, creo que el tema del embarazo sucedió. Entonces, es como que yo lo pensé así, que tal vez cuando sueltas y se lo entregas y de cosas así, pero yo no tenía como una explicación de qué sucede internamente a nivel celular. O sea, es algo que yo no terminaba como que de hilar, pero ahora con lo que me dices es, ella resolvió sus temas emocionales y el cuerpo empezó a sanar y así es como ocurrió, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Una pregunta, sí, Roberto, en cuanto a la enfermedad, ¿el cuerpo sana con los síntomas? O el cuerpo en qué momento empieza a sanar? ¿Cuando empiezan los síntomas de la enfermedad? No entiendo esa segunda etapa. Está la etapa claro. del estrés y luego, Y bueno, ya no le llamemos enfermedad. Está la etapa de estrés, que a esa sí se le podría llamar enfermedad, pero que por lo general es imperceptible. No la sentimos. Y hay varios síntomas en esta primera etapa. Uno, insomnio. ¿Por qué? Porque estamos en un conflicto y el cuerpo nos está dando más tiempo de lo normal para que pensemos en el conflicto y podamos llegar a una solución lo más rápido posible. Entonces, la segunda etapa, que es lo que nosotros hemos llamado enfermedad, porque cuando salen los síntomas,
hay dolor y hay dolor porque principalmente hay inflamación. ¿Y por qué hay inflamación? Porque como el cuerpo humano es, no sé, 80 y pico, 90 y pico por ciento agua, entonces es en un ambiente acuoso donde surge la regeneración del tejido. Entonces, digamos que el estrés, y aquí va eh, un chivo del doctor Hammer, que es que, digamos, conflicto en el trabajo. ¿Cuál es el área afectada del cuerpo cuando tenemos un conflicto en el trabajo? Las manos. ¿Por qué son las manos? Porque es a través de las manos que nosotros conseguimos nuestro sustento, ¿verdad? Entonces, ¡pum! Se inflaman o sea, pasamos un montón de tiempo en un trabajo que no queríamos y ese estrés se refleja en la mano y el tejido de la mano se empieza a degradar. Renunciamos, nos fuimos del trabajo, fue inconsciente y entonces, o sea, se solucionó el conflicto inconscientemente, ¿verdad? La persona se va, se termina el estrés y entonces el cuerpo dice, ok, a regenerar y se inflama y esa inflamación causa el dolor. Y entonces venimos nosotros y decimos, ah, estoy enfermo y voy donde el doctor, pero ahí ya el cuerpo ya se está regenerando, ya el cuerpo ya está empezando a sanar, ¿verdad? Entonces esos síntomas que hemos llamado enfermedad, sí, son incómodos, son dolorosos, pero eso no quiere decir que el cuerpo se está descomponiendo, por decirlo así, ¿verdad? Eh, Estábamos en un proceso que desconocíamos que era sanación por la incomodidad y le pusimos el nombre de enfermedad, ¿verdad? Y entonces el cuerpo se regenera solito si no volvemos a recaer en el conflicto. Por lo general, por nuestros juicios y por nuestra programación, siempre vamos a juzgar y siempre vamos a tratar de solucionar los problemas de la misma manera. Una y otra vez vamos tropezando con la misma piedra y por eso recaemos en el mismo conflicto y por lo general surge la misma enfermedad, ¿verdad? Entonces, no sé si contesté a tu pregunta. Perfectamente. Gracias. Oye, Roberto, hasta Mm, los ojos, hasta problemas de la visión, o sea, también todo está relacionado con las emociones. Todo, Estoy muy sad. todo es creación nuestra. Mm, Nada de lo que nos pasa, nada de lo que nos pasa viene del exterior. ay, no. Es que mucho que sanar. Obviamente un accidente, pues eso sí, no. No, no, no. Una vida no es suficiente para sanar tantas cosas, en serio. Perdón. Ahora sí, no sé, Ana Cristina, querías mencionar algo, ¿verdad? Te interrumpí. no, 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 estaba oyéndote completamente conectada con tus expresiones porque me encantan, o sea, así, tal cual. Ay, no, una vida no es suficiente, tal cual. Total. Te preguntaba en el chat para que no se me olvidara que si nos recomendabas algún libro relacionado con las enfermedades y las emociones. Dalia había comentado el de Obedece a tu cuerpo, de Liz Borbón o algo Ujú. así. Y tú mencionas al doctor Hammer, que encuentro que tiene varios libros sobre biodescodificación y así. Sí, Algo mira, para principiantes. la biodescodificación está basada en los descubrimientos del doctor Hammer, ¿verdad? O sea, el doctor Hammer es la ciencia atrás de todo ese conocimiento. Él es la clave de todo esto. Si tú lo buscas en el internet, lo más probable es que vas a encontrar, eh, hablan mal de él, ¿verdad? O sea, el doctor Hammer fue crucificado literalmente, ¿verdad? Porque de alguna manera él se fue en contra del sistema, muy parecido a Jesús, ¿verdad?
Él se fue, cuando él se dio cuenta de esto y él paró de darle quimioterapia a sus pacientes porque entendió que literalmente los estaba envenenando. Entonces, eh, toda la industria médica y farmacéutica se fueron atrás de él y lo crucificaron. Le quitaron su licencia para poder ejercer e incluso pasó un par de años preso, ¿verdad? Pero sí, eh, y te recomiendo un libro que se llama Enfermedad, la enfermedad como camino, si no estoy mal. Si no, voy a verificar el nombre, creo, pero algo así se llama. La enfermedad como camino, si no estoy mal. No sé si alguien más. Sí. Saliendo un poquito de la lectura que me pareció espectacular en muchos puntos, pero ahora que estamos hablando de la enfermedad, yo hice un curso, un año de constelación familiar. Hablábamos mucho de descodificación y Ujú. hablábamos de una frase que se llamaba cuando el sistema habla y habla con la enfermedad, porque viene a sanar el sistema. Ahí no es, digamos que se puede tratar como enfermedad o como tú dices, no hay necesidad de llamarlo enfermedad. Simplemente el sistema necesita sanar, un sistema familiar, por ejemplo. Y aparece la enfermedad, otra vez digo la palabra enfermedad, y aparece la condición para poder crear un ambiente donde entonces el grupo entero familiar o la persona sola puede, la palabra que tú dijiste, que es se me olvida ahorita la palabra que dijiste, que es cuando tú te das cuenta, el conflicto, cuando encuentras el conflicto. Estas dos corrientes tienen algo en común con esto que estamos analizando. Sí, sí, definitivamente, porque, eh, y al final de cuentas, ese es nuestro propósito en la vida, ¿verdad? Es venir a romper ese esquema mental que heredamos de nuestros ancestros y que hizo sufrir a nuestros ancestros, ¿verdad? Y entonces nosotros lo heredamos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la bendición de poder volvernos conscientes de ese conflicto, de ese esquema mental que viene heredado y que lo hemos recibido nosotros para, pues, principalmente para liberarnos nosotros, ¿verdad? Pero eso libera al clan, no solo que sigue, sino para arriba también. No sé si alguien quiere hacer otro aporte o tienen alguna otra duda. Si alguien no tiene otra duda, yo tengo una pregunta. ¿Cómo sucede eso de los estigmas que la gente vive durante la crucifixión? O sea, porque no vi la película, pero me imagino que empiezan a presentar heridas y no sé, es así, imagino que sucede, no sé, nunca he visto a alguien, las mismas que vivió Jesús, ¿no? O sea, ¿cómo sucede eso? O sea, energéticamente bajas, pero, o sea, ¿cómo pasa? Bueno, el principio esencial de los estigmas es que somos creadores, Ujú, ¿verdad? Entonces, incluso creo que es en las cartas. Hay un pedazo donde dice, si el hombre anhelara volar, eventualmente le saldrían alas, ¿me entiendes? O sea, es el poder de la intención ujú, y de creadores. O sea, y como ellos están enfocados en el dolor de la crucifixión y de lo que sufrió Jesús, de lo que ellos creen que para Jesús fue la crucifixión,
Entonces, ellos se los crean a sí mismos con su intención, con su pensamiento, con su propio poder. Tengo una duda también relacionada con eso, o sea, el poder que tuvo Jesús para secar la higuera, a mí Ujú. me parece muy sorprendente porque cuando se te seca un árbol tarda más de un día en día, ¿no? Para secarse hasta la raíz, ¿no? O sea, y creo que yo se lo había preguntado a Dalia también a Juan, es la, todos tenemos el mismo poder de creación, todos tenemos la misma capacidad para vivir un estigma, o hay personas que tienen una mayor capacidad que tiene que ver con su nivel de convicción o de conciencia, o sea, cómo haces, esa inmediatez me sorprende mucho, o sea, cómo puede algunas personas crear ese tipo de condiciones tan rápido. Sí, definitivamente es un resultado de su nivel de conciencia, ¿verdad? Cristo ahí, pues, pone de ejemplo que a mayor nivel de conciencia, más rápida la manifestación, ¿verdad? Entonces, si tú sos una persona con un alto nivel de conciencia, sos un iluminado, pues los efectos de tu intención se van a ver manifestados más rápido que otra persona que tal vez tiene un nivel de conciencia más bajo, ¿verdad? Sí, Ana. Yo diría, pienso, es lo que me llega, que, que en la medida en que uno, y como lo dice él ahí, en la medida en que tú tienes mayor nivel de conciencia, tienes más responsabilidades sobre tus acciones. Entonces, Así es. en este caso, claro, como él tiene, como es el iluminado, pues cuando él bajó su nivel de conciencia, pues con solamente haber dicho, ah, esta higuera, tal cosa, pues obviamente fue inmediata la reacción de la higuera en secarse. Y esa es como la lección que nos quiere dar. Eso es lo que me llega a mí, ¿no? Que en la medida en que tú sí estás estudiando todo esto y vas creciendo, pues tienes una mayor responsabilidad con respecto a tus actos. Ujú. Em, Sí, y perdón que te interrumpa, no, no, pero no. hay un momento en donde él dice que, que tenemos que tener, que tenemos que aprender a perdonar y soltar lo más rápido posible, ¿verdad? Ujú. Porque si estamos en un nivel alto de conciencia, pues sí, van y nos sucede algo, nuestra intención al reaccionar a esta situación va a afectar más a las personas alrededor nuestro si nosotros tenemos un alto nivel de conciencia y estamos reaccionando negativamente. No, no. Y Sí. podría agregar que también perdonarse a sí mismo, porque es que, por ejemplo, tengo un ejemplo que me pasó hoy. Ujú, Es ujú. una bobada, pero, No, pero lo no. sentí y como ya ahorita me doy cuenta, porque antes uno no se daba cuenta, nuestra sociedad colombiana, especialmente en Bogotá, es muy crítica. Aquí, bueno, digamos que en el caso de mi vida y alrededor de mi gente, nosotros somos acá muy críticos y la crítica la manejamos constantemente, esa es nuestra vida. Entonces, ahora que yo estoy en este estudio y vengo hace años trabajando en mucha cosa, en tai chi, constelaciones, pero hasta ahora me estoy dando cuenta de cuando cometo la infracción, por decirlo así, cómo me Ujú, afecta a mí. Pero también hoy por la tarde yo estaba pensando en eso y dije, tengo también que perdonarme. Y estando leyendo estas cartas en donde él pelea con los deudores y bota las mesas, los deudores no, los que estaban vendiendo allá y que tenían la plata encima de las mesas, y que él sabía que ese era el camino para lo de la crucifixión, o sea, se estaba sembrando todo allí para llegar al momento, porque se estaba dando casi que en bandeja de plata. Mire, ¿se fijan que este señor está diciendo una serie de locuras? ¿Se fijan? Mire cómo reacciona. Pero pues entonces dije, si él pasó por eso, pues imagínese uno que es un pobre ahí que comete cada rato errores.
me pasó porque hoy estaba hablando con un amigo y obviamente aquí nosotros hemos tenido un cambio social altísimo desde que aparece todo lo de Venezuela. Entonces ha habido una serie de gente que ha tenido que venir a vivir a Colombia en miles de circunstancias y de realmente nuestra sociedad, no la llamamos sociedad como clase social, sino como nuestros grupos, los grupos cambiaron completamente. Entonces, a lo que estábamos acostumbrados en Bogotá, esto ahora ya no es así. Y entonces yo, como no vengo a Colombia cada rato, porque yo vivo en Canadá, la sensación fue del impacto que da cuando tú te encuentras con esta situación y hoy lo critiqué, o sea, hoy lo dije como diciendo, pero ¿qué pasó acá? ¿Sí? Entonces, y yo misma dije, uy, pero me tapé la boca y dije, pero ¿por qué se me salen las palabras así? Si yo ya no las quiero decir. Y me afectó, o sea, yo me sentí por la tarde, pero ¿por qué? Ana Cristina, ¿por qué? Pero después leyendo las cartas de Cristo dije, no, pero también tengo que aprender a perdonarme. Ya me equivoqué, me equivoqué. Quiero no volverlo a hacer, pero me equivoqué. Entonces, pues comento eso allí, no sé por qué lo hilé, pero me llegó para contarlo. Y mira, yo siempre trato de llevar a mis pacientes a ese entendimiento de que cuando ellos juzgaron a las personas que les hicieron daño, ¿verdad? Obviamente ellos no tenían el conocimiento de no hacer eso, ¿me entiendes? Y por eso se causaron a sí mismos mucho sufrimiento, ¿verdad? Entonces, sí, el perdón no solo es hacia la otra persona, también es hacia nosotros mismos, ¿verdad? Uno, por juzgar a la otra persona, porque yo les digo, o sea, no es la persona la que es mala, son sus esquemas mentales. Y esos esquemas mentales los heredaron de sus papás y de sus abuelos, ¿verdad? Entonces somos prisioneros de esos esquemas mentales. Entonces, por eso es que no, por eso es, ahí es donde viene el verdadero perdón, porque entendemos que es una reacción del ego que está programado a reaccionar y a defenderse así, y no sabían hacerlo de otra manera. ¿Me entiendes? No era que querían causar un daño, solo se estaban defendiendo con su programación, que uno no es consciente, ¿verdad? E igual uno juzgando a la otra persona con su programación y haciéndose daño a uno mismo, porque cuando uno juzga a los demás, el daño no es para los demás, es para uno. Uno, el cuerpo se tensa y se enferma, ¿verdad? Y entonces también hay que tener ese perdón hacia uno mismo porque pues nosotros no sabíamos que no había que juzgar, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente que sí, tiene mucho que ver, ¿verdad? Ujú. Y más, No, si nos das más hilo, vamos a seguirte preguntando cosas, ¿eh? Pero mira, parece que Mari ya te quiere preguntar. Así que dale, Mari. mm, Hasta las 9. No, no es que quisiera preguntar, es que me llama mucho la atención todo esto bueno, que estoy escuchando de toda la alimentación que nos están dando y lo delicioso que está esta plática y que como que me caen muchos veintes. Nada más quería agradecerles por sus preguntas, porque Roberto nos está guiando muy bien y pues me siento tranquila, segura y en calma. Gracias. sí, miren, o sea, yo mismo ha sido un proceso difícil eh, no juzgar, ¿verdad? No juzgar a una situación, a las demás personas, a la vida, incluso a Dios, juzgamos a Dios. Entonces, tomar esa conciencia de estoy juzgando no es fácil, ¿verdad? Es algo que viene con mucha práctica, con mucha autoobservación y con mucho dolor,
¿verdad? Porque primero aprendemos la teoría, pero hay que llevarlo a la práctica, ¿verdad? Como dice el maestro, ¿verdad? No, no hay que creer nada, sino que hay que llevarlo a la práctica, ¿verdad? Entonces, yo después de haber pasado por mucho dolor, por mucha enfermedad, finalmente decir, sí, sí, si estoy con dolor es porque juzgué y analizar cuál fue la situación, qué fue lo que juzgué y la próxima vez tal vez me puedo ser consciente. Incluso hay veces en las que estoy en esa situación en el que digo, no, si juzgo voy a sufrir y aún así juzgo, ¿verdad? Entonces, y bueno, y llegar al punto donde decir, no, ya no quiero sufrir, entonces no voy a juzgar, ¿verdad? Pero sí, sí se puede llegar a ese nivel de conciencia, pero tenemos que estar autoobservando nuestro esquema mental constantemente, ¿verdad? Y no juzgarlo, observarlo y tratar de no reaccionar como reaccionamos siempre. Bueno, Gracias, Roberto. Gracias a todas, porque creo que es 9:16. Me toca ir por mi mamá. La tengo por allá, otra casa. Muchas Es que claro, aquí es claro, una gracias. hora más tarde. 8:16 ustedes. claro. No sé si alguien más quiere agregar algo o terminamos con la oración. ¿Ok? Entonces, de nada, Ivonne. Aquí estamos para servirte. Solo voy a buscar la oración, permítame un segundo. Ok, entonces cerramos todos nuestros ojos. Vamos a meditar. Nos concentramos en la oración. Padre, Madre, vida, tú eres mi vida, mi apoyo constante, mi salud, mi protección, la total satisfacción de cada una de mis necesidades y mi más alta inspiración. Te pido que me reveles tu verdadera realidad. Sé que es tu voluntad que yo esté plenamente iluminado o iluminada, para así poder recibir mejor el conocimiento de tu presencia dentro y alrededor de mí. Creo y sé que esto es posible. Creo que me proteges y me mantienes dentro del amor perfecto. Sé que mi propósito final es el de expresarte a ti. Mientras hablo contigo, sé que eres perfectamente receptivo a mí, pues tú eres la inteligencia amorosa universal que tan maravillosamente ha diseñado este mundo y lo ha hecho visible. Sé que al pedirte que me hables, estoy enviando un rayo de luz consciente a tu divina conciencia y que al escucharte, tú estás penetrando mi conciencia humana y acercándote cada vez más a mis cada vez más receptivos mente y corazón.
Me encomiendo a tu cuidado y así también mi vida. Vamos a concentrarnos en el tercer ojo, justo en la frente, justo en el centro. Y vamos a tratar de percibir cualquier tipo de sensación que podamos percibir justo en esta zona, justo en el centro de nuestra frente. Vamos a tratar de no pensar en nada, ya que la naturaleza de la mente es ir de pensamiento en pensamiento en pensamiento. Así que nos vamos a concentrar únicamente en un pensamiento y vamos a tratar de alargar ese pensamiento lo más que podamos, el cual es percibir en nuestra frente, en nuestro tercer ojo, cualquier tipo de sensación. Vamos a meditar por unos 3 minutos en completo silencio, enfocados únicamente en este único pensamiento. Percibir alguna sensación en nuestro tercer ojo, empezando ahora. Bien concentrados. Gracias, Padre y Madre mía, por todo tu amor, por todo este conocimiento. Estamos agradecidos infinitamente. Gracias. Muy bien, despacio. Abrimos los ojos.
Y bueno, pues gracias por la invitación, gracias a Dalia por invitarme y espero pues poderlos acompañar más seguido. Y ahí les voy a compartir en el grupo algunos links donde pueden estudiar esta información, específicamente al doctor Hammer, que es la base de todo. Entonces, si cualquier duda, cualquier cosa, ahí estoy a las órdenes en el grupo, me pueden escribir con mucho gusto. ¿Ok? Tengan una feliz noche y nos vemos hasta la próxima. Un gusto. Gracias, bonita noche a todos. Bye bye. Nos vemos.